Señor les bendiga, amados hermanos. El día de hoy estaremos llevando a cabo un nuevo tema en el cual nos estaremos enfocando y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Esperamos en el Señor que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros, ya que estaremos hablando de un conjunto de hombres que el Señor Jesucristo escogió y que le acompañarían en su ministerio para llevar el Evangelio y el testimonio del Señor Jesús a todo el mundo, que llevaran a las personas al conocimiento de la salvación por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Estos hombres que el Señor escogió, la Escritura nos dice que el mismo Señor Jesucristo los llamó apóstoles. Dice la Biblia en el libro de Lucas que antes de la elección de los 12 apóstoles, el Señor Jesús estuvo toda una noche en oración con el Padre, porque Él iba a hacer una importante decisión al seleccionar a estos hombres, ya que estos hombres que Él seleccionaría, estos hombres tenían que tener autoridad para predicar la palabra de Dios, tenían que tener autoridad para sanar enfermos y tenían que tener autoridad para echar fuera demonios, como lo explica del libro de Mateo en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, al que le entregó, y vinieron a casa. Hermanos, la palabra apóstol viene del griego apóstolos. Esto significa enviados en nombre de mensajero, también es el equivalente a embajador, y lo que sería igual a la palabra usada en el Antiguo Testamento como un profeta, como un emisario del Señor, un discípulo, y que viene del hebreo Sheilihim. Esta palabra, hermano, es lo que significa. Apóstoles es aquellos que llevan el mensaje en nombre de alguien. Los apóstoles de Jesús iban a predicar el mensaje en nombre de Jesucristo. Tomemos en cuenta, hermano, que ninguno de estos hombres seleccionados por Jesús, ninguno de ellos, hermano, pertenecía al sacerdocio, ninguno de ellos era escriba, ninguno de ellos era un anciano, no pertenecían a los fariseos, no pertenecían a los saduceos, que era el grupo dominante en cuanto a la religión en aquella época. Nadie de ellos pertenecía a ninguno de estos grupos, así que ya es lo que llama la atención y es lo curioso, hermano, que para muchos, que el Señor hubiese escogido a estas personas que no tenían ningún vínculo, hermano, con el liderazgo religioso en Israel. Solo Juan era uno de los discípulos de Jesús seleccionado. Solamente él, hermano, era conocido solamente del sumo sacerdote. Y sabemos que Juan fue uno de los hombres más fuertes en predicar el Evangelio, uno de los seguidores del Maestro, uno de los seguidores del Mesías, hasta el final de sus días, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús seleccionó a 12? Yo no sé si en algún momento usted ha preguntado por qué Jesús seleccionó a 12 discípulos, a los cuales Él llamó apóstoles. ¿Por qué a 12 exactamente? Tal vez en este momento ya te lo estás preguntando. Y si nos ponemos a navegar en las Escrituras, hermano, nosotros nos daremos cuenta de que Dios, para hacer crecer a su pueblo y para que la gente le adorara y le sirviera, utilizó a 12 tribus. 12 tribus que el Señor utilizó para multiplicar al pueblo de Israel. Y esta puede ser la respuesta posible, hermano, que es por las 12 tribus de Israel, por las cuales el Señor Jesús seleccionó a 12 discípulos. Sabemos que las 12 tribus de Israel, hermano, eran las bases, o es la base generacional de los judíos, quienes lograron ser un gran pueblo, y así que
el ministerio del Señor Jesús tenía que crecer. El primer objetivo del Señor Jesús, hermano, era llevar al pueblo, llevar a la gente nuevamente a los pies de Dios, que conocieran nuevamente a Dios. Ese era el propósito de Jesús. Y también hacer que el mismo pueblo ahora, el mismo pueblo cristiano que conociera a Jesucristo, también tenía que multiplicarse. Amados hermanos, para poder también llevar el verdadero mensaje a todas las naciones, el Señor Jesús utilizó a estas 12 personas. Sin este paso previo, hermano, de seleccionar 12 personas, tal vez hubiera sido imposible que el Evangelio fuera predicado en todas partes. En tiempos de Jesús, hermano, Israel estaba lejos del Señor, además de que rechazaban al Mesías, o lo rechazaron a Jesús como el Mesías. Los judíos, hermano, el día de hoy, si no tuvieran a Jesús, si no tuvieran al Mesías, hermano, no podrían dar testimonio de lo que sucedió en aquel tiempo, no podrían aportar nada a las naciones. Vamos, es como si fueran hoy los musulmanes, si no tuvieran a Mahoma, no tendrían nada de qué predicar. Amados hermanos, la separación continua del pueblo de Dios se refleja en la historia, hermano, y lo podemos ver en las profecías. Toda profecía sobre Israel, hermano, reflejaba a un pueblo, hermano, en el Antiguo Testamento que siempre estaba apartado de Dios. Un pueblo, hermano, que siempre le daba la espalda a Dios. El Señor Jesús tenía que comenzar una nueva etapa, hermano. Ahora necesitaba ya no a las 12 tribus de Israel, ahora necesitaba 12 patriarcas, pero de fe. Así como utilizó a Abraham, un hombre de fe, ahora iba a utilizar a 12 hombres, patriarcas, hermano, pero en la fe. Estos 12 apóstoles cumplirían el propósito del Señor Jesús y en efecto llevarían, hermano, el Evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Obra que hasta el día de hoy perdura, hermano, y sigue expandiéndose en todos los rincones de la tierra. La Biblia, hermano, es traducida ya en más de 200 idiomas y hasta el día de hoy, año con año, la Biblia sigue siendo el libro más vendido mundialmente. Mientras los siglos han pasado y la iglesia en el mundo, hermano, se ha ido dividiendo cada vez más en distintas denominaciones. La fe es una, la fe dada por el Señor Jesucristo es una y sigue vigente, hermano. Su evangelio sigue transformando vidas de todos aquellos que lo reciben, de todos aquellos que se han llenado de esperanza y de fe, esperando la venida del reino del Señor Jesucristo. No solamente, hermano, de lo eterno, no solamente de la vida eterna, sino que hay entre nosotros hermanos con un mismo sentir en la iglesia y en todo el mundo, que hoy, hermano, declaramos que ya el Señor Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores en la iglesia, en nuestros corazones. Los 12 apóstoles, hermano, fueron un ejemplo con sus virtudes y con sus defectos, del mismo modo que nosotros hoy tenemos los nuestros. También tenemos virtudes y también tenemos bastantes defectos que a veces no podemos observar, pero es en el carácter y en la historia en lo que hoy nos vamos a enfocar nosotros y trataremos, hermano, de centrar y acercarnos a conocer y aprender espiritualmente del significado en las vidas de los discípulos, estos hombres que fueron consagrados al Hijo de Dios y por ende también, ¿verdad?, al Padre y al Espíritu Santo. Estos hombres que los recibieron al Espíritu Santo de Dios en el Pentecostés, la promesa del Padre, como dijo el Señor Jesucristo, una de las vidas, hermano, elegidas por Dios mismo fue la de los apóstoles. Ahora vamos a empezar, hermano, a ver el carácter de los apóstoles. Conforme a las Escrituras, en realidad la historia nos muestra qué fue lo que hicieron ellos después de que el Señor Jesús murió. Eso nos muestra, la historia nos puede mostrar la vida de ellos, pero en realidad la Biblia, hermano, nos muestra muy poco acerca de ellos en su carácter y en su forma de actuar. Estamos hablando acerca de los 12 porque hay discípulos que sí se desarrollaron, hermano,
en la Biblia, en gran parte del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, el día de hoy estaremos hablando de esto, continuaremos hablando de esto. Nosotros, como cristianos, hemos leído la Biblia durante nuestras vidas porque aún estamos aquí, podemos tomarla y leerla. Conocemos al Verbo de Dios, conocemos al Señor Jesús, conocemos al Espíritu Santo, que es nuestro guía, hermano, y que es nuestra enseñanza, nuestra conducta, hermano, la que es guiada por Él. El Espíritu de Dios, hermano, nos enseña a nosotros a amar a nuestro prójimo, y de esta manera, hermano, podemos ver que el carácter de los 12 apóstoles muchas veces se refleja en el carácter de nosotros, donde tenemos que amar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a nuestro prójimo como mandato de parte de Dios. Vamos a ver estos hombres, hermano, que parecían o eran unos hombres normales, como muchas veces decimos, común y corrientes, como cualquiera de nosotros, pero creyeron en el Señor y siguieron durante sus vidas, hermano, creyendo en Él. Para ver las vidas de ellos, hermano, recordemos por un momento el nombre de los 12 apóstoles de Jesús. Les voy a dar lectura. Uno de ellos fue Simón Pedro o Cefas. También fue Andrés, su hermano, Juan y Jacobo o Santiago. Recordemos que la Escritura en alguna parte de la Biblia nombra a Jacobo como Santiago. Entonces Jacobo y Santiago es la misma persona. Hijos de Zebedeo, llamados los Boanerges, los hijos del trueno. Estos cuatro, hermanos, estos cuatro que acabo de nombrar eran pescadores, hombres que se dedicaban a la pesca. También tenemos a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Leví, Tomás, Jacobo, tenemos otro Jacobo o Santiago, hijos de Alfeo, Simón el celote, quien también, hermano, está clasificado en la Biblia como Simón el cananista, Judas Leveo o Judas Tadeo, que también viene siendo la misma persona, hermano de Jacobo, y por último tenemos a Judas Iscariote. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, y en Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, hermano, ahí nos describe el nombre de los apóstoles. Estos fueron los primeros líderes de la iglesia, sin contar a Judas Iscariote, hermano, porque sabemos qué fue lo que pasó con él. Así que a quienes se les delegó ser los primeros padres de la iglesia, hay más apóstoles, hermano, entre los discípulos de Jesús. Había muchos seguidores, había muchos discípulos del Maestro, hermano. Pero al principio, hermano, del ministerio de Jesús, el Señor nombró a estos 12, y todos estos hombres, hermano, todos ellos, menos uno, vivían en Galilea de los gentiles, como dice Mateo capítulo 4, verso 15. Tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Como acabamos de escuchar, hermano, la tierra que había pertenecido a la tribu de Zabulón, que significa morada, y la tierra de Neftalí, que significa mi combate, esto se encontraba, hermano, camino al mar, al otro lado del Jordán. Y solo uno, hermano, precisamente de la tierra de Judá, era Judas Iscariote, el que no vivía en Galilea de los gentiles. Él vivía en otra parte, hermano, que se llama Quiriot. Está cerca de Jerusalén, y fue quien le traicionó. El hecho, hermano, que no podría ser más ni significativo, y esta profecía narrada en Mateo, hermano, sobre la tierra de Galilea, es una profecía que vino a cumplirse al saber que los 11 hermanos, esos 11 discípulos que siguieron al Maestro, vivían ahí en Galilea, hermano, de los gentiles. Vamos a ver por qué se cumplió una profecía al saber que estos hombres, amados hermanos, al saber que ellos vivían en aquel lugar. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2, así lo dice. Mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora, en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz,
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Galilea, hermano, fue luz para el mundo por el simple hecho de que estos hombres estaban en aquel lugar, vivían en aquel lugar, porque estos hombres son los que salieron a predicar, hermano, al mundo entero. Desde entonces, hermano, comenzó Jesús a predicar y a decir que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. En Galilea estaban las poblaciones de origen de todos los apóstoles, como Capernaum, Corazín o Tiberias. Luego la narración sigue mostrándonos cómo andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos. Y lo primero que vio, hermano, el Señor Jesús para llamar a sus apóstoles fue a Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Uno de ellos, hermano, el Señor Jesús le hace una pregunta y a este hombre le es revelado de parte de Dios quién era ese hombre que le estaba preguntando. Cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que fue revelado de parte de Dios quién era Jesús. Pedro, hermano, dijo unas palabras que el mismo Dios le reveló. Por eso, hermano, también a Pedro le fue llamado Cefas o Petrus, que significa piedra. Andrés, discípulo de Juan el Bautista, él ya era un seguidor, hermano, de Juan el Bautista, recibió la fe primero, hermano, él creía en Dios. Ellos son dos formas de ver a Cristo, hermano, en un pescador de hombres. Estos hombres, hermano, nos enseñan a nosotros cómo pescar. Estos hombres nos enseñaron con su carácter a cómo llevar el evangelio. Ahora ya no eran pescadores de peces, ahora eran pescadores de hombres. Pedro, hermano, estaba casado, así lo dice la Escritura, al saber que tenía una suegra, porque el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Posiblemente este hombre tendría hijos, hermano, y llevaba una vida normal, una vida de un hombre trabajador, era él un pescador. Andrés recibe la fe, hermano, pero Pedro recibe la revelación. La piedra de la fe es Cristo, como nos enseña el propio Pedro, hermano, a quien la iglesia de Roma lo ha convertido en el vicario, en el representante de Cristo en la tierra. El cristiano ha de discernir, hermano, esto con claridad. Tenemos que conocerlo y tenemos que saberlo. Como pues el propio Pedro explica en su epístola que no es él la piedra de la fe, que es el Señor Jesucristo, la roca, la piedra angular, hermano. La roca que desecharon los edificadores es el Señor Jesús y no Pedro. La iglesia se edifica sobre la fe en el Señor Jesucristo. Algo que sucedió, hermanos, es que Pedro pudo caminar sobre el mar. ¿Cómo podemos ver el carácter de este hombre caminando sobre el mar? ¿Qué le tomó a llevar esa decisión cuando el Señor Jesús le dice que él caminara? Él comenzó a andar sobre el mar. Algo tenía que pasar en este hombre, tenía que afirmar su fe. Porque cuando Pedro comenzó a dudar, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor le mostró a Pedro que su fe era débil. La fe de este hombre era débil porque en el momento, hermano, que comenzó a dudar, se comenzó a hundir. Eso fue porque el Pedro se hundió, hermano. Tendría que ir con los demás hermanos a la barca, pero sin en cambio comenzó a hundirse. Andrés también iba, hermano, en la barca. Él estaba siempre pendiente de los discípulos y de las profecías sobre la venida del Señor. Este era el trabajo de Andrés. Es quien le pregunta cuándo sucedería su venida, cuándo sucedería la destrucción del templo. Cuando Cristo, hermano, se mostraba en situaciones de mayor profundidad, tenía 3 discípulos escogidos. Uno de ellos era Pedro, el otro era Jacobo y el otro era Juan. Y Andrés sería, hermano, el que mantendría al Señor al corriente, vamos a llamarlo así, de la congregación de los apóstoles, porque así lo refleja la palabra de Dios en Juan capítulo 12, verso 22. Felipe fue y se le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y representa la experiencia espiritual.
el conocimiento de las profecías, es lo que representa Andrés, la ley y la religión. Aunque deja todo y ahora sigue al Mesías, no lo hace del modo que lo hace Juan. Pero este hombre, hermano, conocía lo que es la profecía, la ley y la religión. Todo eso lo dejó atrás por seguir al Maestro. Pedro, hermano, un hombre que negó a Jesús, lo hace 3 veces. Eso lo dice Marcos, capítulo 14, verso 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Amados hermanos, serían confrontadas por las 3 veces que Jesús le preguntaría. El Señor Jesús le tenía que hacerle este tipo de preguntas a Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús y el Señor Jesús tenía que ver que Pedro afirmara su fe. El Señor Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba. En Juan capítulo 21, verso 17 podemos verlo. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Su negación 3 veces vista en nosotros, hermano, que nosotros podemos darnos cuenta en la palabra de Dios, nos advierte de situaciones de persecución, incluso de muerte, en las que debemos ser valientes y orar por ello. Son situaciones similares a las que enfrentó Pedro cuando fue reconocido por uno de los discípulos en el arresto del Señor. También se refleja, hermano, su constante necesidad de confrontar 3 veces las cosas cuando es invitado por el Señor a comer animales inmundos que Él había santificado. En la visión del lienzo, hermano, hay una referencia, hermano. El lienzo, hermano, que baja y se es mostrado a Pedro. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 16, vea lo que nos dice. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser escogido en el cielo. 3 veces, hermano, bajó el lienzo para que Pedro afirmara su fe. 3 veces el Señor se lo mostró. El Señor usa la paciencia con Pedro como un buen padre con su hijo, a quien le cuesta cumplir las cosas. Y es difícil, hermano, convencer, pero una vez que Pedro, hermano, ve las cosas claras, las cumple y el resultado está firme y es determinante. El Padre le dio la revelación, hermano, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en estas circunstancias y características no le impidieron a Pedro, hermano, seguir adelante. Nosotros del mismo modo, hermano, somos bendecidos por Dios y aún nuestras limitaciones y defectos. Esto nos hace, hermano, que podemos hacer cosas grandes con Dios por nuestro corazón, hermano, que tiene que estar relacionado con Él y relacionado hacia la iglesia, hacia el prójimo y hacia nuestra fe. Para profundizar más en esto, podríamos leer, hermano, cuando el Señor le dice que apaciente sus ovejas. Esto es algo, hermano, que el Señor habló con este hombre. Tenía que afirmar la fe de Pedro, por eso en diferentes ocasiones le hacía la pregunta 3 veces. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, esperando que esto sea de bendición para la vida de cada uno, conociendo, hermano, el carácter de los apóstoles, cómo trabajaron, cómo actuaron con el Señor Jesús y las vidas después del sacrificio del Maestro, cómo ellos se comportaron, hermano, valientes hasta la muerte, dando su vida por el Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
ti.